En el último tema que estuvimos hablando, nos recordábamos que la solidaridad es el instrumento que ayuda a construir de manera equilibrada una sociedad. Una sociedad equilibrada donde los aspectos de la justicia y los aspectos de la convivencia puedan permitir al ser humano desarrollarse progresivamente, no solo en su individualidad, sino también en su realidad colectiva. Porque es importante entender que todo ser humano siempre necesitará del otro y la construcción individual siempre se hace desde una construcción colectiva. Si bien esta pandemia nos ha enseñado a entender la necesidad y la urgencia de aplicar con mayor rigor la solidaridad, hemos entendido que esa solidaridad no solo se ha hecho ese llamado desde la Iglesia, sino que también desde el Estado, desde los entes políticos, desde las estructuras políticas, también se ha hecho ese llamado contundente a la solidaridad. Pero uno de los elementos fundamentales de la solidaridad, a la cual nos lleva a vivir en plenitud como seres humanos y como colectividad, es la vivencia plena de la dignidad humana y la vivencia plena del bien común. Y últimamente habíamos dejado entredicho o habíamos quedado sobre la importancia de ese bien común. Ese bien común no como un estado o una realidad abstracta, sino como un bien común constructivo que se va evidenciando y que se va cada día haciendo en la medida en que todos y cada uno de nosotros tomamos conciencia de nuestra individualidad como sentido de vida y como dignidad, pero también de nuestra responsabilidad por proteger y salvaguardar la dignidad y el sentido de vida del que tenemos al lado. Si bien el bien común es el bien de todos y cada una de sus partes, es una realidad dinámica, es una realidad histórica y es algo que se tiene que ir construyendo en la edificación misma de la historia. Por eso las generaciones que van asumiendo el papel protagónico de direccionar la historia humana, tendrán siempre que tener desde la perspectiva interdisciplinaria esa capacidad de diálogo y esa capacidad de consenso con el fin de poder ayudar a construir los componentes que permitan que el bien común se sostenga. ¿Y qué entendemos por bien común? ¿O cuáles son los elementos que configuran o que hacen posible la vivencia plena del ser humano dentro de su individualidad, dentro de su colectividad? Pues bien, es importante entender que los requerimientos mínimos que se necesitan para la vivencia de ese bien común es que todos tengamos ese derecho y esos accesos a los bienes que nos permitan vivir de manera digna. Bienes como la alimentación, la salud, la vivienda, la educación, la recreación. Esos bienes son bienes comunes, no son bienes individualistas. No son bienes que tienen que ponerse a la privatización, son bienes públicos. La educación es un bien público, la salud es un bien público, el deporte es un bien público, la cultura es un bien público, la recreación es un bien público, el derecho a la vivienda es un bien público, el derecho a tener donde vivir. Lastimosamente nuestros gobiernos con estas ideologías fuertes que han caído en la línea del capitalismo, en la línea del materialismo, y otras ideologías que no podemos decir que el socialismo tenga un aspecto positivo, porque el socialismo siempre tendrá unos elementos políticos que terminan siendo unos elementos de esclavización para el pueblo. Pero es importante entender que trabajar por el bien común es trabajar para que todos y cada uno de nosotros podamos tener derechos y acceso a los elementos mínimos que nos ayuden a vivir dignamente. La alimentación, la vivienda, la educación, la salud, la recreación, la cultura. Esos elementos que son comunes son los elementos a los cuales tú y yo como ciudadanos tenemos derechos.
y a los cuales tú y yo como cristianos necesitamos defender cada día. Por eso cuando se habla de solidaridad a la que nos lleva al bien común, no es una solidaridad de asistencialismos momentáneos, esporádicos. Es una solidaridad a la cual tenemos que trabajar mancomunadamente para que muchos puedan tener los elementos mínimos. ¿Y cuáles son esos elementos mínimos? Alimentación, vivienda, educación, salud, deporte, trabajo digno, salarios dignos, todas esas cosas. Ahora bien, ese es un ejercicio también no solo de la ciudadanía, también es un ejercicio de la política. Por eso la política es la que salvaguarda esos bienes y es la que promueve ese derecho y es la que protege ese derecho. Por eso las instituciones políticas y quienes están dentro de esas instituciones políticas, llámese presidente, gobernador, alcalde, senadores, en fin, son los que tienen la tarea concreta desde la juridicidad, pero también desde los elementos morales y éticos, desde cualquier realidad interdisciplinaria, los que tienen la responsabilidad de hacer posible con las políticas de Estado y con las políticas públicas, hacer posible de que este bien común pueda salvaguardarse, de que este bien común pueda protegerse y de que este bien común pueda destinar a los ciudadanos, a cada uno de nosotros, esos elementos mínimos para poder convivir y para poder estar. Por lo tanto, como lo dirá el Papa San Juan Pablo II, la tarea política es evidenciar las causas del conflicto y orientarlo mediante el diálogo, la negociación, la consulta a la voluntad popular hacia un consenso cada vez más amplio y profundo que sea base de la sustentación de un gran proyecto social para beneficio de todos. El principio político o la tarea de la política es entrar en ese diálogo constructivo que haga posible la vivencia del derecho y del deber de ese bien común o de los elementos que han de ser distribuidos de manera justa y de manera razonable entre toda la ciudadanía. Bien sabemos que en Colombia esa tarea política o ese ejercicio político muy poco se cumple. Llevamos 60, 70 años en conflicto, y no hemos podido establecer un criterio de bien común. Y en estos tiempos en que hemos vivido en la pandemia, nos hemos dado cuenta de que no ha sido posible la vivencia de un bien común, porque siempre el individualismo ha generado un caos y el individualismo de algunos ha llevado a que los derechos y a que los deberes no se cumplan a cabalidad. Y no solo ciertamente es un ejercicio político de los que gobiernan, sino también que es un ejercicio político de cada uno de nosotros. Por eso la grandeza de lo político o de la política, dirá San Juan Pablo II, es un servicio permanente y una consagración a la vida al bien común. Yo quiero invitarte a que hoy pensemos, nosotros como cristianos, como ciudadanos, pero también como seres políticos, y que que nunca podremos ser apolíticos, porque quien sea apolítico pues no es un ciudadano. Pero desde las estructuras del Estado, donde el ejercicio del poder político se va evidenciando a través de las políticas públicas que se construyen, que se deberían construir en comunidad y no copiarse de otros, ¿cómo estamos haciendo posible nosotros para que el bien común sea un servicio concreto, oportuno, y que lleve, o para que la política sea un servicio y que lleve a lo concreto del bien común? Quiero invitarte a que pensemos eso. El bien común como esa tarea concreta y permanente y dinámica para que todos podamos tener los medios necesarios para vivir. Pero ¿cómo estamos haciendo posible para que las estructuras políticas puedan asumir esa tarea, pero también asumiéndolas cada uno de nosotros como entes políticos que somos?
para construir el reino de Dios. Y en la construcción del reino de Dios entra también por una construcción del bien común, en donde desde el ejercicio de la política como ejercicio colectivo pueda salvaguardar, proteger y dinamizar ese bien común que nos ayude siempre a vivir con los elementos necesarios para tener una vida digna y plena donde todos nos podamos realizar.